debido a la misma acción de lo que hace Yeshua, vamos a analizar por qué hay cosas que en la Biblia él hizo y por qué hizo ciertas acciones con ciertos personajes en la Biblia. Yo quiero que por favor vayamos a... Un ciego de nacimiento. Sí, léemelo por favor desde el 1 hasta donde yo te diga. Dice la palabra del Eterno así. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que transgredió este, ni sus padres, sino para que las obras del poder de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando ya nada más se podrá hacer. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloah. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: soy yo mismo. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Qué notamos en este capítulo, en estos versículos? ¿Qué se nota? Que llega y le dice ¿qué? Primero coge y escupe, ¿cierto? Luego hace unas bolitas con barro. Después le dice: ve al estanque de Siloé. Y vamos a investigar porque eso no es solamente este texto. Este texto no nos da la interpretación completa. Vamos a hacer un pequeño recorrido bíblico hoy porque no es como se lee. Ojo, acuerde que hay estudios que pareciera que son, pero no son. Porque si lo leemos aquí, cualquiera puede sacar doctrina sin ningún sentido. Pero si lo leemos en el contexto, hoy vamos a ver otra vez morfología. En esta tarde vamos a volver a ver lo mismo. Entonces anotemos: barro con saliva en los ojos. ¿Por qué Yeshua usó esto para sanar? ¿Estamos yendo nosotros a lavarnos al estanque de Siloé? Ese es un punto del tema de hoy. Y el tanque de Siloé representa las aguas de la salvación. Dice que en Isaías 12:3, por favor, léemelo, Grego. Todo lo que yo te... Isaías 12:3. Ya. Dice la palabra así: sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ahí. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. A Yeshua se le decía como también Siloé. Recuerde que él también era reconocido como Siloé, aguas de salvación. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan vamos a leer la participación de Yeshua durante la fiesta de Sukkot. Por favor, leamos Juan 7 del 1 al 11, Grego. Juan 7 del 1 al 11. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los Yahudí, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole: es merecedor de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación Israel, tanto así que nos edificó una sinagoga. Y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a Juan 7, del 1 al 11. No, ese no es. Dice: después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea. ¿Qué estaba leyendo su merced? Lucas. No, Pues, No, Juan. sí, ahí está. Juan 7 del 1 al 11. Después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos buscaban ¿para qué? Para matarle. Estaban cerca de la fiesta de los judíos.
la fiesta de los tabernáculos, o sea, fiesta de Sucot. Le dijeron pues sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Aquí la palabra en secreto es, entró cubierto con un talif. Y buscaban los Yehudim en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Acuérdense que en ese momento, en medio de la fiesta, él entró con un talif. Luego, a mediados de la celebración, el Mesías se manifiesta públicamente, pero todavía en forma indirecta sobre su naturaleza. El propósito y la interpretación de la Torá, los dirigentes lo critican y el pueblo expresa diversas opiniones sobre él. Muchos dicen en la escritura que creyeron en él. Léeme del 12 al 36, por favor. Juan 7. 7 del 12 al 36. Sí. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente bien de él, por miedo a algunos de los Yahudim que no creían en él. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua y por el templo enseñaba la Torá. Y se maravillaban los Yahudim diciendo, ¿cómo sabe este interpretar tanto sin haber estado en estudios? Yeshua le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la enseñanza es de Elohim o si yo interpreto la Torá por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propio esplendor busca. Pero el que busca el esplendor de aquel que le envió, este es verdadero, y no hay en él falsedad. ¿No les dio a Moisés la ley y la Torá, y ninguno de ustedes cumple la Torá como debe ser? ¿Por qué procuran matarme? Respondiendo la multitud y dijo, demonio tiene, has vuelto loco. ¿Quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una obra hice, y todos se escandalizan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, y en el día de Shabbat circuncidan al varón. Si recibe el varón la circuncisión en el día de Shabbat, para que la ley en la Torá de Moshe no sea violada, se enojan conmigo porque en el día de Shabbat sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias superficiales, sino juzguen con juicio de acuerdo a la verdad. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades del pueblo que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Yeshua entonces, enseñando la Torá en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es confiable, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero ninguno pudo echarle mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud que estaban en el templo creyeron en él y decían, el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Listo? ¿36? No, todavía. Y varios de los fariseos oyeron los comentarios que la gente hacía de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir.
Entonces algunos de los Yahudim dijeron entre sí, ¿a dónde se esconderá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos del pueblo Yahudí entre los griegos y enseñará a los griegos la palabra? Y otros se preguntaban, ¿qué significa esto? Que dijo, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Listo. En el último día de la fiesta, el Mesías dijo estas palabras sorprendentes. El último día, el más solemne de la fiesta, Yeshua, poniéndose en pie, exclamó, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Leamos el 37 al 39 para buscar exactamente la revelación de estas palabras. 37 al 39. Sí. En el último y más importante día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de la unción del Ruach que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido esta manifestación especial del Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún vuelto a su esplendor. Entonces, algunos de entre la multitud del pueblo, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Hubo entonces división entre la gente de su pueblo a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Listo. Dice que en los días de la fiesta de Sukkot, acuérdese que el texto principal que estamos estudiando está en Juan, ¿qué? Bueno, listo. En los días de Sukkot se hacía la ceremonia de la libación del agua. Esta ceremonia consistía en que todos los días, menos el primero y el último, se traía agua del estanque de Siloé con un cántaro de oro. Esta agua se mezclaba con vino y se derramaba sobre el altar al tiempo de sacrificio matinal. El primer y último día, como eran de guardar, se traía el agua desde el día anterior en una vasija y se colocaba el cántaro de oro lleno de junto al altar. La entrada del agua se anunciaba con 3 toques largos de chofar. Los cantores del templo entonaban los salmos 113 hasta el 118. Y la gente anunciaba con alborozo, ustedes de seguro sacarán agua de los manantiales de salvación. Isaías 12:3. Mientras agitaban ramas de las palmeras hacia el altar. Entonces vamos a entender con el capítulo con el que comencé a leer, por qué Yeshua le dijo a él específicamente que fuera y se lavara sus ojos en el estanque de Siloé. Y mirando estos versículos, parece ser que también había ese tiempo, había una fiesta. Estos pasajes están llenos de significados proféticos y vemos que Yeshua estuvo en la fiesta 3 días en secreto. Juan 7:9. Él, por supuesto, estaba allí como todo varón judío, pero incógnito, de seguro envuelto en su talif. Nadie lo reconoció entre la multitud que llenaba el templo, al igual que la tumba estuvo 3 días oculto a la vista de todos. En Juan 7:14, y luego se manifiesta, y el último gran día se declara el agua de la salvación. Juan 37:38, del que acabamos de leer del capítulo. Al igual que cuando sale de la tumba resucitado el maestro se revela por completo, pero en el verso 39 leemos que aún no había sido glorificado. Su revelación es aún parcial. Sin embargo, dijo esto respecto al Espíritu que estaba para recibir los que ponían la fe en él. Porque aún no había Espíritu por cuanto Yeshua todavía no había sido glorificado. Juan 7:39. El estanque de Siloé ha sido desde el principio un lugar sagrado para los Yahudim y para la casa de Israel. Gracias a las excavaciones arqueológicas ya se determinaron su ubicación de acuerdo con el Evangelio de Juan. Fue en el estanque de Siloé donde Yeshua realizó el milagro de restaurar la vista a un hombre ciego. La palabra Siloé significa enviado. El estanque o piscina de Siloé es alimentado por el río o torrente de Gijón, que quiere decir estallando o saltando a presión.
estallando o saltando a presión. Y se ha comparado a las aguas que salen del útero cuando van a ser un bebé. Este río nace de una fuente llamada la Fuente de la Virgen, debajo de la roca sagrada. Y no es una coincidencia, y seguiremos viendo en el camino más adelante, que las aguas de la vida representan la palabra de Yahweh, o sea, su Torah. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Y Lucas 20:17-18. Yeshua, después de discutir con los fariseos, acuérdense que siempre ellos en todas las conversaciones que Yeshua tuvo con los discípulos, y esta mañana yo lo enseñaba, estaban los fariseos, los seduceos, los del Sanedrín y los intérpretes de la ley siempre escuchando lo que Yeshua estaba haciendo. Entonces notemos que cuando Yeshua va a ejecutar este milagro, tuvieron que haber habido discípulos alrededor de él. Él no estuvo totalmente solo, no estuvo en ese momento. Dice que Yeshua, después de discutir con los fariseos y darle la parábola del dueño de la villa, se refirió a este tiempo de pasaje de Isaías. Él mismo se define como el agua de la vida, pues él es la representación de la autoridad de Yahweh y su palabra. Apocalipsis 19:13. La roca representa a Yahweh. El Adonai vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea mi Elohim, roca de mi salvación. En 2 de Samuel 24:47 dice, él clamará a mí, Padre, eres tú mi Elohim, y la roca de mi salvación. En el Salmo 89:26 dice, venid, celebremos alegremente a Yahweh, cantemos con júbilo la roca de nuestra salud. Mi Elohim, mi roca en quien mi refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable, mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de violencia. 2 de Samuel 22:3. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y él es recto. Dice que por tanto Adonai dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. Esa roca es la que está ubicada en el domo de la roca actualmente, en la mano de los musulmanes. El lugar donde está la roca es geográficamente y espiritualmente el centro del mundo. Y es conocido como el ombligo del mundo, y no como lo dicen la gente que dice que la mitad del mundo es Ecuador. No, la mitad del mundo, según la Biblia, y vuelvo y lo leo, es la roca que está ubicada en el domo de la roca actualmente, en la mano de los musulmanes. El lugar en donde está la roca geográficamente, espiritualmente, es el centro del mundo y es conocido como el ombligo del mundo. Por eso dice, así dice Yahweh, esta es Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Ezequiel 5:5. El pueblo reunido entre las naciones que he adquirido, ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Ezequiel 38:12. La roca sagrada es conocida en Israel como Eben Het Satiyah, o la roca del fundamento. Vuelvo y lo leo. Eben, E-B-E-N-H-A, Eben, H-A, S-E-T-I-Y-A-H. Eben Ha-Satiyah. La roca del fundamento también es conocida como la roca perforada, pues tiene un agujero que desciende hasta una cueva llamada el Pozo de las Almas. Sobre esta roca los musulmanes construyen el domo o la cúpula después del año 697 después de Yeshua. Entonces démonos cuenta cómo el enemigo, cómo Satanás ha tratado de tergiversar muchas cosas que desde un principio el Padre estableció un orden para algo, y vamos a ver por qué Yeshua le dice a este ciego, ve y lávate. Dice que la tradición, que esta roca se tomó el material de las tablas de la ley, que sobre ella reposó la cabeza de Jacob, cuando tuvo el sueño de la escalera que llegaba al cielo. Génesis 28, 11, 13. Sobre esta roca estuvo amarrado Isaac cuando estuvo a punto de ser sacrificado, y ese mismo lugar murió Yeshua, monte de Moriah. También dice que esta roca es la representación directa del trono de Yahweh en la tierra, y que allí estuvo, según algunos eruditos, dicen que estuvo una parte del huerto del jardín, o del Edén,
De allí brotarán las aguas de salvación y sanidad durante el milenio. De allí brotarán las aguas de la salvación y la sanidad durante el milenio. Más adelante dice, después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Elohim y del Cordero. Apocalipsis 22:1. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, a mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, o sea, hacia las naciones. Será lo mismo en verano que en invierno. Zacarías 14:8. Y sobre todo, Ezequiel 37:1-12. ¿Se acuerda de Ezequiel que habla sobre el Valle de los Huesos? Que describe las vidas que brotan debajo del templo milenial y que sanean todo a su paso. El río Gijón, que alimenta el estanque de Siloé, es uno de los ríos que regaban el jardín del Edén. En Génesis 2 está escrito, se abrían en 4 brazos. ¿Se acuerdan los 4 nombres? Éufrates, Tigris, Pisón y Tizón, que se extendían hasta que hoy es Sirac. Dese cuenta desde dónde corrían las aguas del Silo hasta Irak. Y estamos hablando de un territorio de más de 700 kilómetros. Ojo con este punto, porque esto es muy importante lo que se va a enseñar hoy. Dice que se abrían 4 brazos que se extendían hasta lo que hoy es Sirac. Este torrente proveía agua limpia a las necesidades del templo de Jerusalén. A la vez, existía una fuente de agua salada que provenía de sal para los servicios sagrados provenientes del Mar Muerto. Junto al río Gijón fue ungido Salomón como rey de Israel. Primera de Reyes 1:32. El agua fluía libremente hasta la época del rey Ezequías. La fuente era intermitente, por lo que fue necesario construir el estanque de Siloé en el año 800 antes de Yeshua. Año 800 antes de Yeshua. Acuérdense que este estanque lo construyó ¿quién? El rey Ezequías. En el año 800 antes de venir Yeshua. Para disponer agua siempre, y la leyenda local dice que el dragón impide que el agua fluya y a veces, y eso se debe a su interminencia, ante la amenaza de los asirios. El rey Ezequías se vio en la necesidad de construir un acueducto que recogiera las aguas hasta el estanque de Siloé, dentro de la muralla protectora de la ciudad por temor a un sitio por parte de sus enemigos. ¿Quiénes? Los asirios. En el año 700 antes de que viniera Yeshua. Actualmente la mayoría de este acueducto está cubierto por construcciones musulmanas, excepto por pequeños tramos que han podido excavar. En Segunda de Reyes 20:20 y en Segunda de Crónicas 32, verso 2 al 4, se nos enseña acerca de Ezequías, rey de Judá, quien hizo el canal de las aguas ante la amenaza de invasión de Seranequip, rey de Asiria. Y la información es muy escueta, pero se encontró como yo vi el video, bueno, aquí no lo traje porque dice que en el túnel de Siloé, que narra en hebreo antiguo cómo se hizo la obra, por medio del encuentro de 2 mineros, cuando estaban construyendo el estanque de Siloé, dice que uno venía del oriente y otro venía del occidente, tratando de buscar el encuentro. Dice que 2 mineros, habían más, ¿no? Pero habían 2 mineros específicos que eran los de guiar en este lado y a este lado. Esos 2 mineros espiritualmente representan la casa del sur y la casa del norte, buscando las fuentes para que llegara a Siloé. Y sabemos que Siloé representa Yeshua. Dice que narra que en hebreo antiguo, como se hizo la obra por medio del encuentro de 2 mineros que se guiaban por gritos y golpes de piquetas, hasta que se unieron. Y algunos estudiosos interpretan esos 2 mineros como las 2 casas de Israel, que deben unirse para que fluya el agua de salvación, o sea, la fuente de Siloé. En ese túnel, y esta es la historia de la perforación, mientras los mineros manejaban el pico, uno en una dirección y el otro, y cuando solo quedaban 3 codos por perforar, se oyó la voz de cada uno llamando a su compañero, ya que había resonancia a la roca, que venía del sur y del norte. El día de la perforación, los mineros golpearon el uno al encuentro del otro pico contra pico. Entonces corrieron las aguas desde las fuentes hasta el depósito a lo largo de 1200 codos, siendo de 100 codos la altura de la roca por encima de la cabeza de los mineros. Hay unas descripciones, y dice que podemos resumir hasta aquí que la piedra representa al Padre y al Hijo. El río Gijón representa el útero. Podemos resumir hasta aquí que la piedra representa al Padre y al Hijo. El río Gijón representa al útero, representa al Edén,
el lugar del retorno. El estanque de Siloé representa a Yeshua, el enviado, y es la palabra de Yahweh que alimentada por el río Gijón, que surge de una fuente llamada la fuente de la Virgen. Para que el agua fluya deben unirse las dos casas, la casa del sur y la casa del norte. Y la sanidad vendrá al mundo entero. Los dos mineros representa uno la casa del sur y la casa del norte. Hablamos de un dragón, ¿cierto? Que ahorita yo les comenté algo de un dragón. Representa a Satanás que impide que el agua fluya de continuo. Por eso fue necesario hacer el estanque de Siloé. Entonces, ya entendiendo más o menos el contexto de Siloé, uno dice, ¿por qué Yeshua lo está enviando al estanque de Siloé? Yeshua no estaba enviando simplemente por una sanidad al ciego, que ahí es donde muchos pastores predican unas barrabasadas que no tienen nada. O sea, unos textos fuera de contexto se vuelve un pretexto. Dice que el ciego sanado por Yeshua en Shabbat, en Juan 9:7, y que fue enviado por el Mesías a lavarse al estanque de Siloé, representa a la casa de Israel que lo necesita a él para poder ver. Después de este milagro que generó controversia, Yeshua se declara el agua viva en el último día de la fiesta. El papel de Ezequías, el nombre del rey Ezequías no aparece directamente en los textos, que se refieren a la construcción del túnel que hizo fluir las aguas de la salvación. Hicieron un depósito entre los dos muros para que las aguas de la cisterna antigua, pero no se fijaron en el que hacía todo eso, ni miraron al que lo planeó hace mucho tiempo. Isaías 22:11. Y eso tiene su razón, pues Ezequías es una sombra profética de Yeshua, el Mesías. Y algo más sobre la curación del ciego. En el capítulo 9 del libro de Juan, leemos de la sanidad milagrosa del ciego de nacimiento, y vamos a encontrar en esto un simbolismo sorprendente con la restauración de la casa de Israel, como todos los milagros y las parábolas del Mesías. Yo quiero que hagamos un paro aquí. No sería lógico, o sea, dice la escritura que se hicieron muchos milagros, que los hubieran escrito todos, pues no se hubieran podido anotar. Pero Yeshua, más que estar manifestando milagros y el poder de la unción del Espíritu Santo sobre todos los enfermos, cada sanidad, cada símbolo, cada acción nos estaba hablando de algo y un plan profético sobre la casa de Israel, la casa del sur y la casa del norte. Por eso Yeshua encuentra un hombre ciego de nacimiento, y este hecho es esclarecedor. No es lo mismo una persona que queda ciega después de ver que alguien que nunca lo ha hecho. Y el significado espiritual de este aspecto lo da el mismo pasaje por medio de las palabras del maestro. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres para que haya nacido ciego? Y dice Yeshua, ni él ni sus padres han pecado. Respondió Yeshua, nació así para que se manifestaran las obras de Elohim. Entonces cualquiera diría, no, pues por solo Yeshua mostrar un milagro, no era solamente por mostrar un milagro, era para hacerle ver la condición espiritual en que estaba la casa de Israel en ese momento, a través de esa persona. Entonces uno se pregunta, ¿por qué era necesario leerlo del estanque de Siloé y todo lo anterior? Pues vamos a mirar qué tenía que ver. 1, el barro. 2, porque Yeshua escupe, y nos vamos a dar cuenta que eso para los judíos no era bien visto, escupir. Y 3, porque él lo envió al estanque de Siloé. Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Yeshua. Nació así para que se manifestasen las obras de Elohim. Debemos trabajar en las obras de aquel que me vio mientras que ese día llega, la noche cuando nadie puede trabajar mientras estoy en el mundo. Soy la luz del mundo. Juan 9:2-5. Ciertamente la restauración de la casa de Israel, en la cual la gran mayoría de sus integrantes nacieron ciegos. ¿Cómo estábamos? Ciegos de nacimiento. ¿Sí ve? Estábamos todos ciegos de nacimiento. No pecaron nuestros padres, sino era un propósito para Yahweh manifestar su gloria a través de la casa dispersa de Israel. Nacieron ciegos como nosotros. Es uno de los mayores milagros de ese tiempo. Se está manifestando la gloria de Elohim por ese medio, esta restauración descrita por el emisario Shaul, como un misterio que sería develado en nuestros tiempos, Romanos 11:25, y en general todo el capítulo también de Romanos 11, también el capítulo de Ezequiel 36, para que lo estudiemos en su casa. En primer lugar, leemos que los fariseos acusaron de pecado a Yeshua por sanar a un ciego en Shabbat. Ellos siempre se opusieron. En la mañana también leímos algo.
Ellos siempre estaban ahí con las, a ver qué es lo que está haciendo y todo esto, pero ellos no lo podían entender. ¿Por qué lo entendimos esta mañana? ¿Que eran tardos para qué? Eran tardos para oír. Y parece ser que aquí también siguieron igual, porque lo que hacían era en todo momento era criticarlo y juzgarlo. Y sabemos que en Shabbat, si una oveja o un animal cae en un hoyo y se ve en peligro de muerte, en Shabbat pues uno lo salva. Pero para ellos era más importante la ley de Moisés que la misericordia de Yahweh. Y démonos cuenta que en Shabbat a Yeshua se le ocurrió sanar a este ciego. En Shabbat Yeshua iba a traerle libertad al pueblo de Israel. Y cada Shabbat que celebramos es vista a los que están ciegos. Cada Shabbat que nosotros invitamos a un ciego, le estamos dando vista, le estamos recobrando la vista y espiritualmente lo estamos llevando al estanque de Siloé. Cada Shabbat estamos yendo al estanque de Siloé. Pero ya el maestro les había demostrado que era un hombre puro poniendo saliva sobre el otro y sanándolo. Leemos que en la Torá, si un hombre enfermo de supuración blenorrágica escupía a otro, lo hacía impuro con él mismo. Levíticos 15:18. Primer acto, lo que hizo Yeshua de escupir era un acto impuro y era un acto de maldiciencia. Leamos por favor Levíticos 19:14. 19:14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohei, yo, Yahweh. Bueno, leamos por favor Marcos 8, 22, 26, que este es otro suceso, pero con otro ciego también. No era el único ciego. Marcos 8, 22, 26. Yeshua le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos... Marcos 8, 22, 26. ¿Su merced dónde está? El otro. Pero duro. 22, 26. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Yeshua y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Yeshua tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Yeshua puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre, y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada, y podía ver todo con claridad. Paremos ahí. Primer acto que no debió haber hecho Yeshua era escupir. Cuando los judíos vieron que él escupía, ellos se aferraban de la ley de Levíticos, porque parece ser que lo que estaba haciendo era ofendiendo. Entonces, claro, ellos cuando veían que Yeshua hacía acciones que parecía que iban en contra de la Torá, pues ellos se ofendían. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué Yeshua escupía, o por qué en una utilizó saliva para la tierra y en otra le escupe directamente? Porque él en ese momento iba a tomar la maldición de la casa de Israel. El escupir es un acto de maldecir. Y si vemos más adelante, ¿a quién escupieron? A Yeshua lo escupieron muchas veces. ¿Quiénes? Los mismos judíos, los mismos que lo criticaron a él cuando escupía para sanar, los mismos que a la futuro lo escupieron para maldecirlo. Escupir sobre otro es una manera de menospreciar y maldecir. En Job 17:6, en Mateo 26:67 y en Deuteronomio 25:9, pero el maestro sanó con su saliva todo lo opuesto, le hizo lodo y se lo colocó sobre los ojos y mandó a lavarse al estanque de Siloé. Acuérdense que el estanque de Siloé era una sombra profética que en ese momento el rey Ezequías, cuando abrió un estanque, acuérdense que la casa del sur y la casa del norte, antes de que viniera Yeshua, estaban trabajando para que corrieran esas aguas. O sea, lo que Yeshua estaba haciendo en ese momento era traer un recordatorio de lo que había hecho el rey Ezequías en el año 700 antes de que él viniera, para que se cumpliera la profecía de las aguas de salvación que correrían en el estanque de Siloé. Pero como ellos no lo entendían porque estaban ciegos, y creo que los pastores tampoco lo entienden, porque esas aguas eran para la casa de Israel. Esa agua era para la casa de
Israel. Y démonos cuenta que en este momento está usurpada, está cubierta y está debajo de la cúpula de la roca de los musulmanes. Por eso es que cuando Yeshua venga por segunda vez, tiene que quitar todo eso para traer la restauración de Shiloh-E. Porque si eso no se hace, no se cumpliría la profecía que estoy leyendo en este momento. Pero el maestro sanó con su saliva todo lo opuesto, lo hizo y se lo colocó sobre los ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Ya estamos entendiendo algo, ¿sí? El lodo en las escrituras es símbolo de pecado y falsa doctrina. El lodo en las escrituras es símbolo de pecado y falsa doctrina. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Salmo 42. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá y vendrá lluvia torrente. Enviaré piedras de granizo que le hagan caer y viento tempestuoso lo romperá. Ezequiel 13:11. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job 13:12. Pero los malvados son como el mar en tempestad que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno. Isaías 57:20. Así el Mesías le enseñó a la gente con el milagro del ciego lo que vino a hacer a este mundo. O sea, ya entendiendo el primer punto, el lodo representa ¿qué? El pecado. Por eso él ungió la saliva, tomó dos acciones. La saliva, ¿qué representa? Maldición. ¿Y el lodo qué representa? La falsa doctrina y el pecado. Yeshua maldijo la falsa doctrina y el pecado que los fariseos y los intérpretes le habían puesto al pueblo de Israel. Le habían puesto un yugo sobre sus hombros del cual ni ellos podían llevar. Entonces la acción que espiritualmente estaba haciendo Yeshua en ese momento era quitando la maldición, las mentiras y la falsa doctrina que estaba sobre la casa de Israel. Por eso es que dice que como el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodazal, al lodo. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a leamos todo Juan 9. Y ahí Yeshua se declara el río de aguas vivas. Lo voy a leer yo. Juan 9. Hay capítulos cortos, pero hermano, tienen un significado espiritual. Por eso cuando escuchamos un pastor cristiano predicando de pronto este texto y lo utilizan para manipular muchas cosas que nada tienen que ver, otro punto. Un ciego para los israelitas, este punto era tremendo, sino que se lo anoté aquí en mi Biblia. Un ciego para los israelitas era como una persona casi muerta por su imposibilidad. Un ciego para los israelitas era como una persona casi muerta por su imposibilidad. Démonos cuenta entonces que para el tiempo del pueblo de Israel, cuando habían ciegos, por eso ¿cómo estábamos nosotros ante el Padre? Ciegos y muertos. Porque hay que entender el modismo hebreo. Un ciego para los israelitas o para la casa de Israel era una persona casi muerta. Por eso también en el Levítico dice que había que tener compasión con los ciegos y había que tener compasión con los sordos. Y aquí estamos viendo a Yeshua teniendo compasión, porque la casa de Israel no solamente estaba ciega, también hay textos de sordera. Entonces, cuando lleguemos a los textos de la sordera, ojo con lo que usted va a leer. Ya sabemos que cómo estaba la casa de Israel. Ciega y estaba ciega y sorda, pero aquí el tema de hoy es que estaba ¿cómo? Listo. Exacto, estaba casi muerta. Por eso nosotros nacimos ciegos. Y no nacimos ni por el pecado de nuestra madre, ni porque el pecado nosotros. Nacimos por las falsas doctrinas que nos heredaron nuestros padres. Jeremías dice, vuestros padres heredaron mentiras. ¿Y cuándo habló Jeremías?
hace 2700 años atrás. Y es más, antes de Jeremías ya había falsas doctrinas, ya había mentira sobre la casa de Israel. Es más, la casa de Israel se dividió por las falsas doctrinas, a través de los malos reyes que estuvieron. Y démonos cuenta que vemos el pasar de las profecías con el estanque de Siloé, porque a veces lo leemos, pero lo pasamos por alto. Por eso era necesario leerlo, qué es lo que está pasando, cómo es la condición de este estanque en este momento en Israel, por qué la cúpula de los musulmanes quedó encima. O sea, es increíble que todas las profecías están ahí debajo del domo de la roca. Y notemos que los musulmanes son parte de ¿qué? Del antimashia. Son el adversario, porque Hasatán representa el adversario. Entonces, en este momento el adversario tomó lugar sobre Jerusalén, sobre la casa de Israel. Y si notamos, hay tres adversarios, no solamente con la roca del domo. Los tres adversarios que están en este momento, para que las aguas de Siloé no fluyan: el judaísmo edomita, catolicismo cristiano y el islam, que son las tres religiones más grandes del mundo. Y todos ellos tres, ¿qué están haciendo en este momento? Están tratando de cerrar que las aguas de Siloé no corran. Pero démonos cuenta que en este momento, aún físicamente, debajo del domo de esa roca, está corriendo una vertiente de las aguas de Siloé que vienen desde Irak. Mire lo tremendo este punto. Por eso Ezequías representaba proféticamente la sombra profética de Yeshua. Ahora sí vamos a leer. Al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Ya sabemos quién es ese hombre ciego de nacimiento? ¿La casa de qué? De Israel. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él, para que se manifiesten en la casa de Bien. Es menester que yo haga las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. ¿Qué entendimos con el lodo? Es pecado. El pecado y la falsa doctrina. Dicho esto, escupió e hizo con lodo con la saliva. ¿La saliva qué representaba? Maldición. Y untó él todos los ojos del ciego. Y dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa Yeshua. enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo estaba la casa de Israel antes de ser los ojos abiertos? ¿Cómo éramos nosotros espiritualmente? Y mendigábamos y vagábamos de aquí para allá. Por eso hay tantas doctrinas, porque son como mendigos para aquí y para allá, porque no tienen un sentido y un fin y un final de las cosas. Otros le decían: él es, y otros: a él se parece. ¿Y qué dice él? Yo soy. O sea, nosotros somos. Y le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: ese hombre, que se llama Yeshua, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora, este punto: ¿por qué lo envió al tanque de Siloé según lo que acabamos de leer y estudiar? ¿Por qué lo envió al estanque de Siloé? ¿Qué representaba Siloé? La casa de Israel tenía que ser lavada en las aguas del Espíritu. Y notemos que hay un hombre en la Biblia que Yeshua le dice a Nicodemo en Juan 3:3: es necesario nacer del agua. Y de las aguas en ese momento, ¿de quién brotaban? Del Espíritu de Yeshua, de Siloé. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Démonos cuenta, el agua que representaba físicamente, literalmente, representaba a Yeshua. Pero Yeshua también representa el fuego. Yeshua también representa el fuego. Y para nosotros nacer necesitamos del agua y necesitamos del
fuego, para que el pecado que hay sobre nuestra vida sea consumido. Los fariseos interrogan al ciego. Ahí, este punto ya bien importante, porque ellos se ofendieron. Porque ellos supieron el contexto de lo que hizo. Primero escupió, que eso para ellos era terrible. Llevándole ante los fariseos al que había sido ciego, miren el problema que se mete Israel cuando empieza a ver. Miren el problema doctrinal que se mete Israel cuando empieza a ver. Porque todo el mundo lo empieza a juzgar. Lo empiezan a interrogar. Por eso esta enseñanza, hermanos, rompe cocos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era Chabá. Cuando Yeshua había hecho el lodo y le habían abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos. Y dése cuenta que los fariseos ya sabían qué representa el lodo, por eso les dio explicaciones muy concretas. O sea, yo me imagino en ese tiempo los intérpretes de la ley, ¿qué le aplicó ese hombre a usted? ¿Qué brujería le hizo? Porque como a Yeshua le decían que era el maligno, que era hijo del diablo, porque decían que los milagros que él hacía no venían del Padre, sino era por Belcebú. Por eso hay que entender muchos contextos en ese momento. Usted saca demonios en el nombre de Belcebú. Y era Shabbat cuando Yeshua había hecho lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, y ya sabemos que el lodo es el pecado y la falsa doctrina que tenía que ser quitada. Y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Yahweh. A la casa de Israel le van a decir, ustedes no proceden de Yahweh. Por eso dicen, esos son judíos, esos son sectas. Tengan cuidado. Pues miren el problema cuando la casa de Israel empieza a ver y a manifestarse su gloria. Porque no guarda Shabbat. Y ya sabemos que Shabbat es tiempo de misericordia. Si un hermano se está muriendo, pues como es Shabbat, no esperemos que pase Shabbat y lo hospitalizamos. No, de una vez. O sea, la misericordia, sí, porque si hubiéramos estado en el tiempo de los fariseos, le hubieran dicho, no esperemos que guardemos Shabbat y ahí sí después lo llevamos. No. ¿Por qué no guarda Shabbat? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había disensión entre los mismos intérpretes de la ley. O sea, como que ellos se preguntaban, bueno, pero este hombre está haciendo esto, y se miraban unos a otros, el Sanedrín, los fariseos, los seduceos, y había una rama por ahí vertiente que los seguía que llamaban los celotes. Entonces, si miramos en contexto, dice que ellos discutían entre sí, bueno, pero ¿cómo hizo? Le echó saliva, no maldijo, y va y se ponía a ver, ¿cómo así? Sino para nosotros hacer ese tipo de ritos, antes ellos tenían que hacer muchos ritos para quitar ese tipo de maldiciones, y viene Yeshua y le rompe el coco a ellos con estas acciones. ¿Cómo creen ustedes que estaban pensando ellos? Eso. Todo lo que el Padre está haciendo con la casa de Israel en este tiempo no tiene lógica. Porque era algo que estaba muy oculto, y está oculto porque ellos todavía están y están. Entonces usted le puede hablar a un pastor cristiano, pastor, venga, siéntese, por favor. No lo va a entender. Porque tiene la doctrina y el pecado de todo lo que le heredaron sus padres. Y no le estoy predicando sordo, le estoy predicando ciego. Entonces démonos cuenta que por cuántos años nosotros veníamos. Es más, usted va a escuchar mucha gente que dice, yo de mi religión no cambio. La abuelita, de la tatarabuela, de la bisabuela, No, a mí no me cambie mi religión, a mí déjeme aquí así. Pero lo más triste es que en pleno siglo XXI, donde hay internet, donde Google nos dice todo, y la gente aún viendo lo que ven, no lo pueden ver, y oyendo lo que están diciendo, no lo pueden oír. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Yahweh, porque no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había entre ellos disensión. Entonces volvieron a decirle al ciego, miren, otra vez le preguntan a la casa de Israel, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los Yehudín no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres.
del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y hablará él mismo. Y sabe, ellos sí sabían, pero ellos tenían miedo por causa de las leyes que tenían los fariseos sobre el pueblo de Israel. En ese momento, el que hablara a favor de Yeshua, los podían condenar. Por eso, al final, cuando él lo cogieron y lo fueron a llevar al madero, dice que todo el mundo se desapareció. Porque cuando él realizaba milagros, muchos lo seguían. Cuando él dio alimento, muchos lo seguían. Cuando él hizo sanidades, muchos lo seguían. Y démonos cuenta que esta pareja de padres están negando una verdad o están ocultando una verdad. Y eso es lo que la mayoría de doctrina cristiana está haciendo, ocultando una verdad. Ellos saben que son pueblo de Israel, pero no lo quieren reconocer. Ellos saben muchas cosas en contexto, pero no las quieren reconocer. ¿Por qué? Porque se les daña su negocio. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará de sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Sí ven? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Ellos se preocupaban más por estar en una sinagoga que seguir al verdadero Yeshua. Por eso Yeshua a futuro de una profecía que ellos ya no habitarían en templos hechos por manos de hombres. Y démonos cuenta, aquí hay un punto muy hermoso. ¿Por qué? Porque hoy en día el orgullo de la mayoría de doctrinas, ¿cuál es? Sus templos. Pero son templos vacíos, llenos de pecado y llenos de maldad por sus doctrinas. O sea, ¿qué predican cada domingo? Prosperidad. Prosperidad, pero en contexto predican pecado y falsa doctrina, porque no quieren reconocer a Yeshua el Salvador. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Yahweh. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, ¿qué dice ahí? Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dese cuenta que ellos estaban tan ciegos que ellos no podían entender. Sí, y pasémoslo para el tiempo presente. ¿Cuál es la lucha de la casa de Israel en este momento? Que no quieren aceptar al Mesías. Están en la batalla, por eso hablan de Jesús, hablan de Jehová y de sus falsas doctrinas. Están hablando de un Jesús que nada tiene que ver con Yeshua y están hablando de un Mesías que no entienden que viene de Israel. Por eso normalmente cuando nosotros decimos que somos casa de Israel, ¿con qué es lo primero que nos critican? ¿Que somos qué? Judíos. ¿Sí? No, lo primero que dicen es tengan cuidado con esa secta de Judíos. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya los he dicho y no han escuchado porque ellos se hicieron tardos para... ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Como que venga, vuélvanos y díganoslo, pero venga. Y se suponía que ellos eran la crema de la Torá. Como que vuelva y díganos. Deje cuenta la locura espiritual en que andaban ellos, pero dése cuenta la locura espiritual en que andan ahora. Él le respondió, yo los he dicho, ¿no habéis escuchado por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros hacer discípulos? Y qué ofensa para ellos. Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo de ese, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sí? Miren de dónde se aferraban ellos. Nosotros sabemos que Yahweh ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo,
Pues en ese está lo asombroso, en que vosotros no sepáis de dónde es y a dónde me abrió los ojos. O sea, como diciéndole, venga, si ustedes no saben que conocen la ley de Moisés y me están preguntando a mí, entonces ¿a quién le preguntamos ahora? Por eso hay una profecía en Isaías que dice que viendo no ven y oyendo no oyen. Y en Romanos 11 creo que dice que Israel se ha endurecido hasta que entre la mayoría de los gentiles. En este momento, ¿cómo está la casa de Israel? ¿Todavía está? Todavía está endurecida porque no han querido aceptar al verdadero Mesías de Israel. Por eso es bueno que lean Romanos 11 para que lo podamos conectar con esta enseñanza de hoy. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga pues, pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién está hablando en ese momento? El que era ciego. Está hablando la casa de Israel. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Por eso esta profecía se cumple hasta la venida del Mesías. Porque dice que vino a darle vista a los ciegos y vino a darle oído a los sordos. Y no estamos hablando de una sanidad literal. Estamos hablando de la condición como estaba el pueblo de Israel. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera de parte de Yahweh, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste todo entero. Respondieron y le dijeron, tú naciste todo entero en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted le va a predicar a un pastor acerca de todo el contexto de la casa de Israel? Si no quiere, lo sacan. Lo expulsan. ¿Sabe por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Y ahí sigue en el siguiente versículo. Oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Yahweh? Le dice a la casa de Israel, ¿crees realmente tú en el enviado? Respondió la casa de Israel y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto y el que está hablando contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y añadió Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven y los que ven sean cegados. ¿Sí ven lo que hizo Yeshua? Los que ven sean cegados. Y esto se cumplió en el tiempo de los fariseos y los intérpretes de la ley. Por eso ellos no lo reconocían. Y si vemos que en Juan 8:44, Yeshua tiene como un altercado con ellos, cuando le dicen ellos a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Y Abraham le dice, y Yeshua le dice, antes de Abraham era yo. Y Abraham se gozó en aquellos días. Ay, eso los ofendió. ¿Cómo así que vienes a decir que tú hablaste con Abraham si tú no tienes más de 50 años? Es más, tú no tienes más de 5,000 años. Sí, entonces sí, pudiendo ver, no ven, pudiendo oír, no oyen. Y eso está pasando en tiempo presente con las religiones. Él dijo, creo, Señor, y le adoró y añadió Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Se imagina usted donde se le diga a un pastor, ¿usted es ciego, pastor? ¿Es una ofensa o no? Claro. Pero yo les hago una pregunta. Cuando usted ya mira cristianismo o pone videos de cristianismo, como la manera que ellos predican, ¿cómo predican? Como ciegos. Como inmaduros. Como inmaduros y como tardos para oír y tardos para hablar. Yeshua le respondió, si fueran ciegos, miren lo que dice el 41, si fueran ciegos no tendrías pecado, mas ahora decís vemos, por eso vuestro pecado
permanece. Porque ellos decían, nosotros vemos. Y Yeshua le dijo, mejor fuera que hubieran sido ciegos. Mejor hubiera que fueran sido ciegos. Entonces imagina a Yeshua en este tiempo diciéndole a todos los de las falsas doctrinas, mejor fuera que todavía siguieran siendo ciegos para que no hagan tropezar ciegos, guías de ciegos. ¿Tremendo esa enseñanza o no? Y lo mismo cuando vemos más ciegos, porque no es el único ciego, la mayoría de las profecías de los ciegos nos llevan a diferentes puntos de enseñanza. Pero aquí nos está hablando algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque este estanque de Siloé tiene una profecía para el tiempo milenial. Este estanque de Siloé tiene una profecía para el tiempo milenial. Y es tremendo porque dice que todavía sigue corriendo esa fuente. O sea, ese río no se ha secado. Se ha secado el río Éufrates. Se está secando el río Tigris. Pero ese río Gijón sigue corriendo todavía. Porque el día que deje de correr, entonces esta profecía quedaría anulada. Y le hago una pregunta. ¿Cuántos años viene corriendo esta agua hasta nuestros días? 5.783 años. Donde a través del agua el Padre nos está enseñando una profecía. Hasta que venga Yeshua por segunda vez. ¿Por qué mandó a lavarse al estanque de Siloé? Enviado para que se cumpliera la profecía de Ezequías. Era necesario que Israel se lavara en las aguas del Espíritu para recobrar la vista. Yeshua, el acto de escupir en tierra, nos recuerda que del polvo salimos, al polvo volveremos, y en este caso, Israel nació del polvo de la tierra, según Ezequiel 37. Leamos. Léelo, Gregorio. Ezequiel 37. Sí. El valle de los huesos secos. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el Ruach, en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Adón, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, escuchen, palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, el Adón, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes ruaj, y vivirán, y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos ruaj. Y me dijo, profetiza al ruaj, profetiza, hijo de hombre. Y di al ruaj, así ha dicho Yahweh, el Adón, ruaj, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el ruaj en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ay. Cuando Ezequiel está profetizando eso, valle los huesos secos, ¿cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. ¿Cómo estaba la condición de Israel en ese tiempo? Muertos. Ezequiel 37 se conecta con
todos los evangelios sinópticos de Yeshua. Con todos se conecta. ¿Por qué? Porque al recobrar vida a un cuerpo, el cuerpo recobra en sus tejidos, recobra en todo su interior de su ser y en su interior y en su exterior. Cada milagro que Yeshua hizo de sanidad era para recordar Ezequiel 37. Estaba recordando porque le estaba dando vida a la casa de Israel de una manera y de otra. Le dio vida a la casa de Israel que no veía. Le dio vida a la casa de Israel que no oía. Le dio vida a la casa de Israel que tenía demonios que los ponían a convulsionar. ¿Cómo estaba la casa de Israel? Llena de demonios. O le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús administró tanta liberación durante el ministerio de él? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Espiritualmente sobre la tierra, ¿cómo estaba la casa de Israel? Poseída por Demonios. Por eso en el madero, cuando él da su vida, muere y resucita, se cumple todos los milagros que él había hecho con todo lo que hizo durante todo su ministerio. Él confirmó en el madero, Ezequiel 37, confirmó toda la sanidad y todos los milagros, no literales, sino espirituales para la casa del sur y para la casa del norte. Por eso nosotros, a través del Espíritu Santo, y lo enseñamos esta mañana, nos dio poder para dar vista a los ciegos y dar oído a los sordos. En nosotros, para este tiempo, se está cumpliendo Shiloé, se está cumpliendo Ezequiel 37 y se está cumpliendo Hechos, capítulo 1 al 8. O sea, nosotros somos completos. ¿Qué más necesitamos? Le pregunto a usted. ¿Qué más usted le pide a Dios en este tiempo? Otra más. Caminar en obediencia. ¿Lo estamos haciendo o no? Pregúntele al que está al lado suyo. Estamos haciendo. Si nosotros, los primeros resucitados de la casa de Israel, porque nosotros somos la primicia para nuestra generación, para nuestro tiempo como persona, somos la primicia en la casa de Israel, que ya fuimos al estanque de Siloé y ya podemos ver y estamos dando testimonio, aunque no lo quieren aceptar porque las élites religiosas se están oponiendo. Aún así tenemos que seguir haciendo nuestro llamado y nuestro ministerio, porque obras mayores harán en mí. No. Ahora sí lo entendimos lo que hablamos esta mañana. Haremos obras mayores que las que él hizo en su nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de gentiles, ¿cómo están? Ciegos, sordos, y necesitan que su vida espiritual recobre vida. Según Ezequiel 37. Entonces, del polvo de la tierra, según Ezequiel 37, al cumplir nos da una metáfora diciendo que el agua, en este caso la saliva, daría vida a la casa de Israel en el mundo. Y también esto nos enseña a todos los que vienen a Yeshua y guardan sus mandamientos. ¿Cómo un ciego guarda mandamientos si no ve? ¿Cómo un sordo guarda mandamientos si no oye? Entonces, cuando usted un pastor le dice, no hay que guardar mandamientos, y no hay que hacer todo eso que dicen los judíos, porque ellos dicen que son los judíos, y lo bueno es que predican con la misma Biblia, que yo tengo una Reina Valera, y con esta Biblia predican ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos no ven el principio? Y yo tampoco lo veía al principio, es verdad. Yo también estaba ciego, porque yo pasé por ahí y yo no veía, y estaba sordo porque no escuchaba ciertas cosas que el Padre como que le estaba uno como tratando de interpretar. Pero llegó el día de misericordia y el Padre nos salió a nuestro encuentro. Entonces yo le hago una pregunta, proféticamente, ¿qué nos entonces, si este ciego nos enseña esa profecía, qué creen que enseña Bartimeo? Leámoslo, vamos a leerlo. Sí, porque cada profecía nos da un punto. Y que lo han cantado, Jesús sanó a un ciego y lo hizo ver. Los mismos ciegos siguen así. Sí. Es más, yo algún día lo canté en una iglesia. Busquémoslo. ¿Qué? Creo que es Marcos 8, 22, 26.
¿Sí es ese? ¿Bartimeo? ¿Sí? ¿En Marcos 8? 22, 26. Sanado en Betsaida. El ciego sanado en Betsaida. ¿Está en Marcos 8, 22, 26? Léemelo, Grego. ¿Será este? Leámoslo a ver si damos con Bartimeo. Vino luego a Betsaida. No, ese no es. No, pero este no es de Bartimeo. Bartimeo El me parece que está Paz dice- Mateo. Por eso, ¿Pero es el mismo? No, el No, Paz es que está hay que buscarlo diciendo porque no sabemos. Bartimeo. Ese es el- Bueno, pues ayúdenme ahí porque yo ese punto, vea, esto lo estoy añadiendo de más. ¿Cuántos ciegos hay en la Biblia de los estudios sinópticos? ¿Cuántos ciegos sanó Yeshua? Bartimeo lo encontré. Bueno, léalo. ¿Qué texto? ¿En dónde está? Marcos 10:46. Listo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Timaí el ciego, hijo de Timaí, Aram Bartimeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Yeshua el Nazarí, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él te llama. Él entonces, arrojando su cobertor, se levantó y vino a Yeshua. Respondiendo Yeshua, y le Paremos dijo: ahí. Aquí ya nos habló algo. Acá dice, ¿Qué notan que hizo él? dejó su capa. Arrojo su capa. Dejó su doctrina. Dejó su doctrina, su seguridad. Dejó su doctrina, dejó su confianza. ¿Sí ven? Dejó su doctrina, dejó su confianza. Siga. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Le dice a la casa de Israel: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabino, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo: Vete, al creer te has salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Y siguió la casa de Israel a Yeshua en el camino. Pero hay otro ciego también que él le escupió directamente. Hay otro texto, si no estoy mal, que dice que él le escupió directamente. Por eso le digo, ¿cuántos ciegos hay? ¿Cierto, Javier? El que habíamos leído. Pero hay uno que es, hay uno que es directo. Hay uno que es con barro y otro es... El Paz leyó otro que le escupió. Ah, Le- Marcos, léamelo. Marcos 8. Marcos 8. Por eso. Marcos 8, 22. Eso. Léamelo, por favor. Y vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea Lo sacó fuera. y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué está hablando espiritualmente con ese texto? Es que la casa de Israel volvió a ver, quitó la maldición por Sí, causa de sí, eso. pero va más allá. Parecen árboles. Cuando le escupió la Primero maldición, que ¿no? lo sacó. Sí, Lo Lo sacó sacó. de las doctrinas. lo sacó de las doctrinas, Luego lo libró de la maldición. lo escupió, lo libró de la maldición, pero Y sigue luego algo acá importante. dice que le restableció. Pero dése cuenta que hubo un proceso. Y le puso las manos encima. ¿Cuántas veces le pregunta a Yeshua en cuanto a recobrar la vista? 2 veces. ¿Por qué le pregunta 2 veces? ¿Qué necesidad de Yeshua haberle preguntado si se supone que ya había sido sano? ¿Por qué le pregunta 2 veces? Porque la casa del sur y la casa del norte tenían que ver. Por eso le pregunta 2 veces. Porque la casa del sur y la casa del norte tenían que ver. ¿Ver qué? Dice que árboles, pero aquí no estamos hablando de hombres. Ver los mandamientos. Por eso cuando empezamos a ver, decía, oiga, yo no había visto eso. Empezamos a recobrar la vista, empezamos a ver los mandamientos, empezamos a ver las fiestas, empezamos a ver todo el contexto de la Torá.
Eso sucede cuando estamos siendo sanados de las falsas doctrinas. ¿Sí ven? Papás, en el 26 dice que lo saca de la aldea. Dice, lo envió a su casa y le dijo que no volviera a entrar a la aldea. Que no volviera, en el sentido, no vuelvas a tus doctrinas. No vuelvas a tus doctrinas, no vuelvas a las costumbres pasadas. Porque las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Voy a enseñar hasta ahí, no voy a enseñar más. Vamos a terminar. Hay mucho por hablar, pero no. Y así vamos a ver todos los evangelios sinópticos de una manera muy especial. Todos los milagros no eran milagros como se lee, sino eran profecías ocultas. ¿Están ocultas a quiénes? A los que todavía están ciegos y a los que todavía están sordos. Todavía hay mucha gente ciega. Es más, dentro de estas comunidades hay algunos ciegos. ¿Sí sabían? Todavía hay algunos ciegos acá. Porque si estuvieran viendo realmente y estuvieran viendo con claridad, sus obras no manifestarían lo que el Padre hace mucho tiempo les puso a hacer. Y eso lo aprendimos esta mañana los que estuvieron. Por eso es bueno uno escuchar dos enseñanzas, y la enseñanza de esta mañana es algo muy paralela a la de esta tarde. Entonces, Yeshua, cuando realizó su ministerio, no lo hizo en son solamente de que hablemos de milagros, que eso es lo que hoy en día hacen las iglesias. Vengan y reciban su milagro. Pero venga, el recibir el mayor milagro es que yo pueda ver. El mayor milagro es que yo pueda oír. El mayor milagro es que yo pueda conocer. El mayor milagro es que yo pueda entender. El mayor milagro es que yo pueda comprender todo el contexto de las escrituras. Porque una sanidad es una añadidura. Pero ¿de qué me sirve ser sano si mi alma está condenada? Y dése cuenta que la gente busca señales. A Yeshua le dijeron, muéstranos tus señales, muéstranos tus milagros. ¿Y qué les contestó Yeshua a ellos? La única señal sería la de Jonás. nada sino la señal de Jonás. Exacto. Y eso es lo que estamos predicando en este tiempo. La casa de Israel está predicando es el arrepentimiento. Y las doctrinas del mundo que están predicando prosperidad y milagros. Y viendo que aquel día de tinieblas se está acercando. Por eso, ¿cómo están los gentiles en este momento que no han nacido de nuevo? A pesar de que nosotros andamos en luz, ellos andan en tinieblas, porque a ellos todavía no les ha amanecido. Por eso ellos andan ciegos. ¿Usted algún día ha hablado con un ciego literalmente? ¿Qué le dice un ciego literalmente? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos responden? ¿Cómo cree usted que se siente un ciego de nacimiento? Impotente. Está casi muerto. Él está muerto porque él anda con su varita. Desde que se levanta comienza el sacrificio del sufrimiento para tratarse de mover. Pues así estábamos nosotros metidos en nuestras doctrinas. Y noten algo, no sé si solamente lo he pensado yo, pero en el momento que uno conoce la restauración y la verdad de todas las cosas, el pensamiento Cambia totalmente. o sea, todo cambia de una manera tan impresionante. ¿Por qué? Porque aprendemos a morir a la vanidad. Así es. Aprendemos a morir a la competencia del que tenga el mejor lugar. Aprendemos a morir a lo que nos habían adoctrinado, que si yo no tenía riquezas, era un maldecido y estaba mal Sí, con Dios. que no estaba el Padre. Y nos enseñaban que donde no hubieran multitudes, entonces, si nosotros no hubiéramos entendido eso, de lo que Yeshua nos está mostrando, uno diría, estamos llevados. Pero él se cuenta que son más los ciegos que los que ya estamos viendo. Entonces, cuando usted pasa un domingo por una iglesia de esas, tenga compasión. Porque hay 10,000 ciegos recibiendo Uy, Dios santo. doctrina y pecado. Y en Romanos 11, por eso leanlo, que hasta que no llegue la multitud de los gentiles, hasta que no se cumpla eso, todavía seguirá el celo. Y eso estamos pronto a cumplirlo, hermano. Romanos 11, estamos a la puerta de que se empiece a cumplir esas profecías sobre las naciones de la tierra. Aleluya.